Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al lugar donde estoy localizado. Para mí un placer otra vez estar con ustedes que son mi familia virtual. Hoy es un día que vamos a llevar a cabo un mensaje que tiene un lindo nombre porque se llama Amarnos. Y el amor siempre es bienvenido. Hoy vamos a hablar de un libro maravilloso que hay en la Biblia que es Colosenses. Y hoy vamos a hablar de algo que nos gusta a todos nosotros, que es amarnos unos a los otros. Inclusive vamos a empezar por leer Juan 35, en donde nuestro Señor Jesucristo nos dice: en esto conocerán todos los demás que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. En el capítulo 18, 19 y 20 de Colosense, vamos a ver cómo nos podemos amar unos a los otros, porque en estos versos la Biblia nos habla de los esposos, de las esposas y de los hijos. Y si nos ponemos a pensar y ponemos juntos los esposos, las esposas y los hijos, ¿qué es lo que formamos? Formamos familias. Y la familia es la célula principal de toda una sociedad. Y por lo tanto, la familia es la base de toda la civilización. Así que amarnos unos a los otros comienza con que el esposo ame a la esposa ame al esposo, los hijos respeten a sus padres, los padres amen a sus hijos. Vamos a empezar sin darle muchas vueltas, como decía mi abuelo, lo que quiere decir el capítulo 3 de Colosense. El capítulo 3 de Colosense enfatiza, hermanos y hermanas, la importancia de poner nuestra mente en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, el reino de Dios, es todo amor, porque a Dios es amor. Así que ya empezamos amándonos unos a nosotros simplemente por mirar las cosas de arriba. Y dice que miremos las cosas de arriba en vez de mirar las cosas terrenales. Y bien sabemos que en la tierra hoy en día nos estamos matando a izquierda, a derecha, arriba y abajo, en todos lados. Por eso el amor es cuando miramos arriba, miramos a Dios y miramos a aquellos que andamos alrededor de Dios. Insta en este capítulo a los creyentes a centrarse en las virtudes celestiales, como son, por ejemplo, y ya nos dijo Jesucristo, la compasión, hermanos y hermanas, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Es decir, en otras palabras, vamos a decirlo como dijo Jesucristo, amarnos unos a los otros. Qué lindo que es el amor. Entonces, vamos a empezar a analizar este capítulo realmente precioso de Colosenses. Y voy a hacer del verso 18 al verso 20. Me gustaría seguir, pero no tenemos tiempo. El mensaje en estos versos se enfoca principalmente en las relaciones y en amarnos unos a los otros. En el verso 18, yo estoy seguro que hay algunos esposos que no me van a escuchar muy bien, pero dice: casadas, sométanse a sus maridos, y ahí sí que les va a gustar a los esposos, como conviene en el Señor. Y en el 19 es donde los esposos se van a ir para el cuarto de atrás. Dice: maridos, amen a vuestras
vuestras esposas y no sean duros con ellas. Y en el 20, y los niños y los adolescentes me están escuchando, dice: hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada a Dios. Bueno, en estos versículos hay un llamado a amarnos tal como Dios nos amó y nos ama hoy en día a todos nosotros. ¿Y saben cómo es eso? Con respeto mutuo, con consideración hacia todas las relaciones. A las esposas se les pide que se sometan a sus maridos, y después les voy a explicar la palabra sometan. Mientras que a los maridos se les pide que amen a sus esposas y las traten con dulzura. Lo voy a repetir de vuelta. Esposos, traten a sus esposas con dulzura. Y también se anima a los niños y a los adolescentes a obedecer a sus padres. Y los padres, y a los padres en otro capítulo, se les recuerda que no provoquen a sus hijos. Vamos a comenzar, hermanos y hermanas, con Colosenses 3:18. Y dice: esposas, sométanse a sus maridos como conviene en el Señor. En aquella época, la palabra someterse tenía otro significado cultural que tiene hoy en día. Hoy en día, si a una esposa le decimos que se someta al esposo, por lo general, no vamos a decir todas, pero por lo general, la percepción de esa palabra someterse como que no suena muy bien, y entonces yo prefiero decir: esposas, respeten a sus maridos. La interpretación de este versículo implica comprender y entender que en aquel momento histórico y cultural de aquella época, la palabra someterse tenía un sentido diferente. Pero también Dios nos habla hoy en día de la misma manera: esposas, respeten a sus maridos. En la sociedad de aquella época, la idea de sumisión era común, y a menudo se esperaba que las esposas se sometieran a la autoridad de sus maridos sin darle vuelta, como decía mi tía. En la Biblia podemos leer, y ustedes lo han leído, yo estoy seguro, muchas veces, que inclusive un hombre podía, por cualquier cosita, porque la esposa no había hecho bien la comida, porque no había lavado bien la ropa, porque no la había saludado, le podía dar una carta de divorcio. Es decir, eso era someterse, lo que hoy en día no lo vamos a aceptar, lógicamente. Sin embargo, dentro del marco cristiano, Pablo, que como Jesucristo fueron libertadores de las mujeres, como digo yo, dijo algo: háganlo como conviene en el Señor, queriendo decir, así como también respetan a Dios. Que en otras palabras estaban quitando esa connotación que tiene la palabra someterse en aquella época a la palabra respeto que hoy en día, y es la que usaba en cierta forma Pablo y Jesucristo, adelantándose a su época. Esta frase, la que dije, indica que el respeto que se espera en las esposas debe estar de acuerdo con las enseñanzas y los valores de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no hablaba de lo que hoy en día se entiende por sumisión, sino que lo que él quería decir era respeto. Sumisión en cualquier época y en cualquier forma no es un respaldo general
a la obediencia ciega de una esposa ante el esposo como si fuera una esclava, sino más bien un llamado a las esposas para que alineen voluntariamente sus acciones con los principios de amor, respeto y soporte espiritual que sea mutuo, igualito, del mismo peso que su esposo. El hombre y la mujer, el esposo y la esposa, sea que uno respetan y sea que a los otros se les dice que amen, tienen la misma altura, la misma dimensión y para Dios el mismo valor exactamente. Colosenses 3:19, vamos a ver qué encontramos aquí. Y aquí se dirige a los maridos. Así que esposos, si quieren, pueden ir a la piecita del fondo mientras yo hablo. Dice, maridos, amad a vuestras esposas y no seas duros con ellas. Este versículo es parte de un pasaje más amplio que instruye a los creyentes, esposos creyentes, sobre cómo vivir en armonía y amor dentro de sus relaciones con sus esposas. El mensaje de Colosenses 3:19 es doble y les voy a decir por qué. En primer lugar, enfatiza la importancia del amor dentro de la relación conyugal. El amor en este contexto va más allá del mero afecto o emoción. Este es un amor que abarca el altruismo, que debe ser una de las palabras más lindas que hay. También invoca el cuidado y sobre todas las cosas representa que se tiene que hacer con sacrificio. Si yo me paro en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York y le pregunto a los esposos y esposas que pasan por ahí qué es el sacrificio, les puedo asegurar que 4 o 5 me responderán y los otros no tienen idea. Porque en la sociedad actual materialista y avarienta en que estamos viviendo, la palabra sacrificio nadie la quiere mencionar ni la quiere practicar. Pero sacrificio realmente es bien simple de entenderlo, aunque tiene muchos contextos lingüísticos. El sacrificio es agarrar el orgullo y agarrar el ego de nosotros y nuestros deseos personales y meterlos en el bolsillo y aceptar que a veces las provocaciones que nos hacen no tienen que tener las reacciones que a veces nosotros tenemos. Y yo me incluyo dentro de ellos también. Los esposos están llamados y están llamados por Dios a demostrar activamente amor por sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense en ustedes qué responsabilidad más grande tienen los esposos, que Dios los compara a Jesucristo amando a su iglesia. Pues ahí es donde viene el sacrificio que los esposos tienen que hacer. Yo sé, tengo el pelo blanco, no precisa que me lo digan. A veces nuestras esposas, por ciertas razones, nos provocan o hacen cosas que a veces nos quieren hacer reaccionar de una forma bastante dura, pero acuérdense, esposos, pase lo que pase, su obligación, y no lo digo yo, lo dijo Dios, es amar a su esposa incondicionalmente y haga lo que haga, tienen que hacer el sacrificio. De como Jesucristo, cuando Pedro lo traicionó 3 veces, lo miró a la cara y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesucristo hizo el sacrificio y no solo eso, hizo el de darte la sangre. Así que tú puedes hacer un pequeño sacrificio, dejar el orgullo de lado y amar a tu esposa
a pesar de todas las cosas. En segundo, ese fue el primer punto. El segundo punto es, el versículo este advierte a los esposos que no sean duros con sus esposas. La dureza que hablan aquí puede tomar varias formas, incluyendo el abuso verbal, la negligencia emocional o el maltrato físico. Tal comportamiento, hermanos y hermanas, pero especialmente hermanos, es contrario al espíritu de amor de un cristiano. Es difícil decir que somos cristianos y hacer estas cosas. Y también es contrario a la enseñanza que en el Sermón del Monte Jesucristo nos dio. No podemos decir que lo seguimos si hacemos estas cosas. Y también, sobre todas las cosas, hermanos, esto daña la unidad y el respeto mutuo, que son la esencia de un matrimonio saludable. En lugar de dureza, animemos a los esposos y a mí a tratar a las esposas con gentileza, con comprensión, con respeto y recuerden, con sacrificio. Y ahora voy a leerles el último de los versos que tengo esta noche para ustedes, y es Colosenses 3:20. Y en la Biblia dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo. Escuchen bien, si hay niños y adolescentes que me están escuchando, escuchen esto. Les dice que obedezcan a tus padres, a sus padres. ¿En qué? No en aquello y esto o lo otro o lo demás allá. No. Obedezcan en todo, porque esto agrada a nuestro Dios. Este versículo transmite un mensaje significativo sobre la relación entre los hijos y los padres, enfatizando la importancia de la más importante de todas las cualidades para seguir a Dios, la obediencia. Colosenses 3:20, la obediencia. El mensaje principal de este versículo es la obediencia. A los niños, escuchen esto, se le enseña a obedecer a sus padres. Ustedes, padres, no esperen que sus hijos los vayan a respetar como santitos, porque no va a suceder así, porque ellos traen ya el pecado en la carne, son seres humanos que recién empiezan. Son ustedes que los tienen que enseñar a obedecerlos a ustedes. Esta obediencia no es selectiva, es comprensiva, ya que se menciona en todo tienen que obedecer. Esto implica que los hijos deben obedecer a sus padres en todos los aspectos de la vida, no solamente en esto y aquello. No solo en los asuntos con los que están de acuerdo, sino en los cuales no están de acuerdo, pero tienen que obedecer. Tienen que también enseñarle a respetar, porque tienen que respetar la autoridad. Al instruir a los hijos a obedecer a sus padres, el versículo también subraya la importancia de respetar a las figuras de autoridad, ya sea el policía, ya sea el abuelo, ya sea el tío, ya sea una persona mayor. Los padres son colocados en una posición de autoridad sobre sus hijos. Yo no voy a hablar mucho de lo que voy a decir, pero sé que hay padres que quieren considerarse amigos y tratar a los hijos como amigos. Padres, desde el fondo de mi corazón les digo, ustedes son los padres de sus hijos, no los amigos de sus hijos. Después habla de agradar al Señor. El versículo añade que obedecer a los padres agrada
a Dios. Es decir, niño o adolescente que me estás escuchando, si tú obedeces a tus padres, estás agradando y glorificando a Dios y Él te va a recompensar. Esto indica que la obediencia a la autoridad paterna o materna no es simple una cuestión de tradición social o preferencia personal, sino que es un acto de justicia que se alinea paralelamente con la voluntad de Dios. Al obedecer a sus padres los niños, los hijos demuestran reverencia y dependencia en Dios, que los va a llevar a triunfar en la vida. Fundamentos para el desarrollo moral es otra de las ventajas. Enseñar a los niños a obedecer a los padres sienta las bases para el desarrollo moral y la formación de carácter. Y un niño y un adolescente que después van a ser jóvenes, hombres jóvenes, es muy importante que tengan un carácter hermoso y que estén llenos de morales y virtudes. Aprender a obedecer a las figuras de autoridad a una edad temprana, y esto es maravilloso, cuando más temprano aprendan mejor, puede ayudar a los niños a desarrollar virtudes. Otra de las palabras que pocas veces se usa, pero es elemental para ser un buen ser humano. Son importantes, como por ejemplo enseñar a los niños la disciplina, la humildad y una palabra que a nosotros los adultos nos cuesta mucho y ustedes desde chicos lo tienen que enseñar, que es el autocontrol. Y por último, la armonía familiar. Y si hay armonía familiar, como yo les dije al principio, la sociedad y el mundo va a ser una sociedad y un mundo mejor. Porque si hay armonía en una familia, y somos muchas las familias que tenemos armonía, el globo entero, el mundo entero va a ser mejor, porque nos vamos a amar unos a los otros y le vamos a hacer honor al título de este mensaje, amarnos. La obediencia dentro de la familia contribuye a la armonía y a la unidad. Nunca se olviden de eso. Todo empieza con la obediencia. Todo comenzó con la desobediencia de Adán y Eva, y todos nosotros nacemos pecadores. Bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a empezar la familia con obediencia dentro de la familia para poder tener armonía y unidad. Cuando los niños respetan la autoridad de sus padres y obedecen sus instrucciones, se fomenta una atmósfera de confianza, de cooperación y amor dentro de la familia. Y esta armonía, hermanos y hermanas, es esencial para el bienestar y la estabilidad de la unidad familiar y así también de toda nuestra sociedad y de todo nuestro mundo cristiano. Hermanos y hermanas, acuérdense bien, esposas, respeten a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Niños y adolescentes, obedezcan a sus padres. Y este será un mundo donde podemos decir que nos amamos unos a los otros. Que Dios los bendiga.